Bien, mis hermanos, yo quisiera empezar diciendo que la Biblia no oculta ningún tipo de circunstancias que las familias puedan vivir. A veces uno, por no leer la Escritura, no descubre que hay de todo tipo de temas. Violación, incesto, por supuesto corrupción. Está todo escrito en la palabra de Dios. Todo lo que podemos ver en estos días no es nada nuevo, existía. Dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo debajo del sol. El sol está antes que nosotros existiéramos como humanidad, ¿no es cierto? Y nada nuevo va a aparecer. Lo que pasa es que en este tiempo se ha multiplicado y a lo mejor vemos transformaciones de todas esas cosas. Pero la palabra de Dios tampoco oculta de que siempre ha habido problemas en las familias. Desde el principio, ya en el matrimonio de Adán y Eva, ya hubo algunos problemas. Después ellos tuvieron problemas con sus hijos. Hubo problema entre hermanos. Nosotros conocemos, por supuesto, la historia de Caín y Abel, pero hay muchas, porque tenemos la de Esaú y Jacob, tenemos la de José y sus hermanos, y había, digamos, infinidad de situaciones donde ellos se enfrentaban, se peleaban. Incluso en la familia de David, donde hubo muertes entre la misma familia, entre hermanos y hermanastros, llegaron a matarse, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios no oculta estas realidades que pueden ocurrir en las familias, ¿no es cierto? Problemas entre los esposos, problemas, por ejemplo, entre Abraham y Sara por Agar, problemas entre Abraham y Agar, problemas entre Isaac y Rebeca. Sabemos que eso trajo problemas entre después sus hijos, ¿no es cierto?, como Jacob y Esaú, que digamos ellos tenían digamos un favorito, ¿no? Es decir, sabemos que Rebeca, la mamá, estaba con Jacob e Isaac estaba con Esaú, ¿no es cierto? Y bueno, todos estos enfrentamientos, todas estas circunstancias familiares que traían problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta mañana estaba leyendo también los problemas que tuvo Moisés con su mujer Séfora, ¿no es cierto? Si uno va a Éxodo capítulo 2, hay una extraña descripción de un hecho particular, pero que evidentemente le debe haber traído muchos problemas tanto a Moisés como a su esposa Séfora y a su hijo en ese momento. Y nosotros vemos que estas situaciones Dios no la ha ocultado, hermanos. Dios no la ha ocultado. Y entonces, en esta mañana, para ver el tema especialmente del perdón y la reconciliación, yo quisiera que primero leamos un texto que está en el libro de Miqueas. Vamos a ir al libro de Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios en el libro de Miqueas 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Lo voy a leer otra vez. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Pasaje que después sería mencionado por el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 10, los versículos 36 en adelante, ¿no es cierto? Pero eso para referirse a que Él mismo era causa de división, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo vino justamente a poner división, porque en una misma familia algunos iban a creer y otros no, y eso va a ser un enfrentamiento. Pero acá, específicamente en el libro de Miqueas, vemos que indudablemente los problemas que, digamos, se estaba viviendo era en la propia familia, Y como dice acá, estaba involucrado un padre, un hijo, una hija, una madre, una suegra, y finalmente llega a decir el texto bíblico, y los enemigos del hombre son los de su casa. Qué palabra fuerte esta, ¿no? Qué palabra fuerte esta de decir que los enemigos son los de su casa, es decir, los de su familia. Pero indudablemente la familia puede convertirse en un lugar de agresiones del cual muchos pueden salir heridos, hermanos. Entonces, una de las principales causas
de causas de esto es la falta de perdón y de reconciliación. La falta de perdón y reconciliación entre los miembros de la familia. Y cuando faltan estos elementos, lo que hay en el corazón de los miembros de esa familia es rencor, resentimiento, amargura, rechazo, distancia, odio, todo esto, ¿no? Y es importante que veamos algunos textos para poder ir viendo lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 55. Y mientras buscan allí, en el libro de Salmos, capítulo 45, es importante que pensemos esto, mis hermanos. Las heridas más profundas a veces vienen de los que más amamos. Las heridas más profundas vienen a veces de los que más amamos. Y fíjense lo que dice allí el versículo, capítulo 55 de Salmos. Vamos a leer del 12 al 14, dice allí: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Acá David no menciona quién es ese hombre, no menciona quién es esa persona. Uno puede imaginar, pero no viene al caso ahora porque no está especificado. Lo importante es que indudablemente la herida que tenía David es que, digamos, la traición y, digamos, la afrenta que había recibido David era precisamente una persona muy cercana, incluso dice acá, era su guía, su familiar, un hombre íntimo de David. Y él dice, si hubiera sido un enemigo me hubiera ocultado de él. Y si hubiera sido un enemigo no me hubiera dolido tanto, porque indudablemente el enemigo y los enemigos que tenía David eran muchos, y por supuesto siempre trataban de matarlo, de sacarlo fuera de escena. Pero indudablemente acá él está hablando de alguien muy íntimo, muy seguramente familiar de él, ¿no es cierto? Que dice que juntos comunicaban sus secretos dulcemente, ¿no? Evidentemente sería un confidente de David. Y bueno, en algún momento fue traicionado por esta persona, ¿no? Y como decía antes, las heridas y el dolor más grande del corazón vienen de las palabras hirientes, de la apatía, de la indiferencia, de la infidelidad, pero no de cualquier persona, hermanos, no de cualquier persona. Es decir, sino que vienen de alguien muy cercano, que puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres o un pariente, incluso alguien de la iglesia, llevándolo a la familia de la fe que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, puede ser, hermanos, que no tengamos fuerzas para perdonar a quienes nos han herido. Yo sé que a veces es muy difícil eso, porque no todos somos iguales y no todos tienen, la fortaleza y la fuerza para poder reconciliar una situación o para poder, entrar en una relación de perdón. Pero hay algo importante que Dios nos ha dado para esto. Y fíjense lo que dice Romanos, capítulo 5. Voy a buscar el libro de Romanos, capítulo 5. Y dice allí el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, dice Pablo. Viene hablando de distintas cosas, pero después dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, nosotros como cristianos, como creyentes verdaderos, tenemos ese poder del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso, por ejemplo, cuando uno lee en el libro de Gálatas el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu lo primero que es amor. Es amor. ¿Por qué? Porque ese amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que dar lugar a ese amor de Dios
que ha sido derramado en nuestros corazones para poder llegar al punto de perdonar también. El amor es el ingrediente fundamental que Dios espera que nosotros tengamos y usemos para poder perdonar, para poder dar ese paso del perdón, ¿no es cierto? El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones es el que nos da poder, es el que nos capacita para poder perdonar, hermanos. Y nosotros sabemos, digamos que en situaciones de muchas heridas, aquellas personas que han sabido perdonar a pesar de la herida recibida, han salido fortalecidas, hermanos. Han salido fortalecidas. ¿Por qué? Porque allí se antepuso el amor a una relación, a un cercano, a una persona que está en nuestra familia, por encima de nuestro orgullo, por encima de ese sentimiento de no querer perdonar por la herida recibida. Pero nosotros, si vamos a la palabra de Dios, como estamos viendo, indudablemente el Señor nos ha dado ese amor en nosotros para poder perdonar a aquellos que nos han herido, hermanos. Y ese amor es el que va a hacer posible aquello que es imposible para el ser humano, sin Cristo, sin Dios, el poder perdonar sinceramente. El poder perdonar como realmente Dios nos ha enseñado y que ahora vamos a ver, ¿no? Hay un texto en 1 Pedro, capítulo 1, sobre el final de la Biblia, capítulo 4 y versículo 8, que dice lo siguiente: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, dicho por Pedro, es el ingrediente, como decía recién, que debe estar en nosotros para poder perdonar el pecado de aquel que realmente ha agredido nuestra vida a través de quizás su traición, su indiferencia, o quizás a través de algún tipo de traición que realmente nosotros no pudiéramos perdonar. Pero indudablemente dice acá el apóstol Pedro que ante todo, hermanos, nosotros debemos tener un amor ferviente, un amor realmente que esté presente en nuestro corazón, ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. O sea, no dice cubrirá algún pecado, sino multitud de pecados. Y ustedes se acuerdan, hermanos, que este mismo apóstol Pedro, que escribió este versículo, fue el que le dijo a Jesús: Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y él escribe ahora: cubrirá multitud de pecados. Un hombre transformado por ese amor dentro de su vida, que podía llegar a perdonar multitud de pecados. Porque recordemos que los apóstoles que escribían estas palabras inspiradas por Dios eran ellos mismos los que, digamos, experimentaban esto. Ellos sabían que debían vivir esto. Entonces ya Pedro no se pregunta hasta cuántas veces debo perdonar, sino que dice acá que ese amor que él tenía podía perdonar multitud de pecados. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo sanar las heridas en nuestro corazón? Podríamos estar mucho tiempo y digamos, por supuesto que mi función como pastor es enseñar lo que la Biblia dice. No quiero entrar en la psicología ni en ninguna otra rama de la filosofía, sino quiero ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda respuesta para toda pregunta. Entonces, en realidad, lo que yo quiero transmitir ahora, y que es muy sintético porque tendríamos mucha más necesidad de tiempo para explayar esto, es ver cómo poder sanar las heridas de nuestro corazón, que es importante para poder perdonar, hermanos. Tengamos en cuenta esto. Hay una necesidad de sanar la herida antes de perdonar, porque si no, no se va a poder perdonar, y eso es un principio que lo tenemos que entender. Entonces vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 30, de allí vamos a leer un texto que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos meditarlo. Jeremías, capítulo 30, y vamos a ver allí lo que el Señor nos dice. Versículo 17, dice así la palabra de Dios:
mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechadas te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dice acá claramente que es Dios el que hará venir sanidad a nuestro corazón. Él sana las heridas, hermanos. Debe ser Dios y primeramente Dios el que realmente pueda sanar esas heridas. Miren, muchas veces cometemos el error de pensar que el acto de perdonar traerá sanidad a las heridas que nos causaron, pero no es así. No es así. El perdón por sí mismo no puede sanarnos. El perdón por sí mismo no puede sanarnos. De hecho, muchas veces cuando decidimos perdonar a quien nos ofendió, las actitudes de esas personas dañan aún más nuestro corazón. Es por eso que tenemos que venir delante de Dios para poder ser sanados, hermanos. Necesitamos ser sanados delante de Dios. Acá dice Dios que Él hará venir sanidad a nuestra vida, a nuestro corazón. Y dice, sanaré tus heridas. Y es por eso que necesitamos, hermanos, confesar nuestro dolor. Tenemos que confesar nuestro rencor para poder recibir el perdón de nuestro Dios y la sanidad de nuestro corazón. Y cuando somos sanados, podemos perdonar a la manera que Dios lo ha hecho, como lo hizo a través de Jesucristo. Hermanos, si nosotros todavía no hemos podido perdonar a alguien, necesitamos ser sanados primero. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser, como dice acá, sanar esas heridas que están dentro de nosotros. Y la única forma de poder sanar esas heridas es la que Dios puede traer a nuestro corazón. Dios es el único que puede sanar nuestras heridas. ¿De qué forma? Bueno, confesando nuestro dolor, nuestro rencor, nuestro deseo de no perdonar, y de esa manera Dios puede traer sanidad a nuestro corazón. Y como dije recién, el deseo de Dios es que nosotros podamos ser sanados para poder entrar en una actitud de perdón. ¿Y de qué manera debemos perdonar, hermanos? ¿De qué manera debemos perdonar? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Unilateralmente, hermanos. Vamos a leer lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si tuvieres queja contra el otro. ¿Y después qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó sin que nosotros le hubiéramos pedido perdón. Él murió para que realmente nosotros pudiéramos ser perdonados. Él no esperó que viniéramos nosotros, sino que dice la Biblia que Él vino a nosotros. Y como dice la Escritura, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y es importante lo que Pablo dice acá, que nosotros debemos vestirnos como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De esa manera debemos perdonar. Pero todo eso, hermanos, esa misericordia, esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre, ese deseo de perdonar, viene cuando nosotros hemos permitido que Dios sane nuestras heridas. Y como dije, nuestras heridas solamente las puede sanar Él. Y nosotros tenemos que simplemente, con un corazón sincero, decirle al Señor nuestro dolor, confesarle nuestro rencor, nuestra falta de actitud de perdonar, porque realmente nos sentimos heridos y necesitamos pedirle a Dios que nos sane, que nos sane. Dice el versículo 13, de la manera que Cristo nos perdonó.
Y Él nos perdonó, como dije antes, por su propia iniciativa, para que si nosotros nos acercamos a Él, podamos encontrar reconciliación con Él. Y es posible, hermano, que la persona o las personas que te hayan hecho daño no van a venir a pedirte perdón. Quizás ese padre que te abandonó cuando eras un niño o una niña, ¿no es cierto?, no vendrá a pedirte perdón. O quizás ese esposo que te trató con violencia y te humilló, no venga a pedirte perdón. Pero puedes decidir perdonar a esa persona así como Cristo nos perdonó a nosotros. Es decir, cuando nosotros perdonamos, es una decisión nuestra. Lo mismo que el amor. Muchas veces cuando uno pide una definición del amor, la gente lo relaciona con una emoción, con un sentimiento, pero el amor es una decisión, hermanos. El amor es una decisión. Yo decido amar. Y el perdón es exactamente lo mismo. Yo decido perdonar. No debo sentir para perdonar. Bueno, cuando yo sienta algo, entonces lo voy a perdonar. No, es una decisión. Por eso no debemos esperar que la otra persona se acerque, sino nosotros ir y realmente, con esa actitud de sanidad que Dios produce en nosotros, en nuestro interior, ir a esa persona y tomar la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo y perdonar a esa persona, perdonarla a esa persona. De hecho, la palabra de Dios nos da un ejemplo allí en el Evangelio que dice que si uno va a dar una ofrenda, por ejemplo, dice lo siguiente, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve tú. ¿Pero cómo? Si el otro tiene algo contra mí. Sí, pero el principio en el reino de Dios es al revés, como muchas otras cosas en el reino de Dios. En el reino de Dios es al revés, hermanos. Por ejemplo, el Señor le dijo, bueno, en el mundo el que es el más grande es el que tiene dominio, es el que tiene, digamos, el poder. Bueno, acá va a ser al revés, dijo Jesús. El que quiera tener ese, digamos, ser el primero, bueno, tiene que ser el que sirva. El que sirva. Y lo mismo con el tema del perdón. Si alguien tiene algo contra vos, tenés que ir primero, solucionar ese tema, pedirle perdón y después venir y ofrendar. Estos son principios del reino de Dios, hermanos. No son cosas inventadas por mí. Y a veces nos cuestan. Yo he contado un testimonio no hace mucho acá, que en una oportunidad, por ciertas circunstancias, fuimos a un médico cristiano y en un momento él nos dice, a Viviana y a mí que estábamos ahí, dice, ¿ustedes le dieron gracias a Dios por esto? No, ¿cómo vamos a dar gracias por esto? Si eso es lo que queremos. ¿Vamos a darle gracias por lo que realmente no queremos? No. Y entonces, él en ese momento, nosotros éramos muy jóvenes, él nos enseñó que la palabra nos dice claramente que debemos dar gracias en todo. No en todo lo bueno, en todo, incluye lo malo, en lo que no queremos. Y ese es el principio que Dios utiliza. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón sano primero, a través de nuestra confesión al Señor. El primer arreglo es con Dios, hermanos. El primer arreglo es con Dios. Por eso nosotros necesitamos la salvación. Porque lo primero es nuestra reconciliación con Dios. No nos vamos a reconciliar con nadie si primero no nos reconciliamos con Él. Entonces, ser sanados en nuestro corazón y perdonar por medio del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, permitirá una reconciliación verdadera. El Salmo 133, del 1 al 3, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La verdadera reconciliación, mis hermanos, es decir, la que no es fingida. No es aquella reconciliación que simplemente, uno le vuelve a dirigir la palabra,
o que si es en el caso de un matrimonio vuelven a compartir la misma cama, sino una reconciliación que trae armonía y paz a la familia, solo se puede lograr cuando hemos sanado nuestro corazón y decidimos perdonar con la ayuda de Dios. Esa es la verdadera reconciliación, cuando nosotros hemos sido sanados en nuestro corazón y decidimos perdonar con la ayuda de Dios. Y cuando hemos sido sanados y hemos podido perdonar a aquel que nos ha ofendido, nos ha herido, o aquellos, y estamos construyendo cada día una verdadera reconciliación, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer Isaías 43. Vamos a leer Isaías 43 y los versículos 18 y 19. Y en esta versión dice lo siguiente, la Reina Valera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiere decir acá, de acuerdo a lo que hemos leído, que si otra vez va a abrir ríos en el desierto es porque una vez había un río. Pero se secó por la falta de sanidad en nuestro corazón, se secó por la falta de perdón, hermanos. Porque a pesar de haber sido derramado ese amor de Dios en nuestros corazones, no está ese ferviente amor dispuesto a perdonar. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a ser sanados por Dios de esa herida, de esa frustración, de ese mal que nos han causado, y Dios nos sana, confesándole al Señor que tenemos odio, que tenemos una falta de deseo de perdonar, que no queremos hacerlo, pero queremos confesárselo a Dios y le pedimos a Él que nos perdone y que nos sane. Entonces, cuando eso se produce, vamos a poder perdonar. Y esas dos cosas van a traer reconciliación, hermano, reconciliación. Y luego que estamos reconciliados, ¿qué debemos hacer? No acordarnos de las cosas pasadas. No acordarnos de las cosas pasadas ni traer a la memoria las cosas antiguas. Porque dice Dios que hace nueva todas las cosas. Entonces, es importante que meditemos en esto, hermanos. ¿Necesitamos perdonar a alguien? Quizás hay acá gente que necesita perdonar a alguien de su familia. Puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano. Puede ser un suegro, una suegra, puede ser un primo, puede ser alguien que quizás no se ve por mucho tiempo, pero que la vida puede presentarse que se vuelvan a encontrar. Y a lo mejor no ha habido el perdón necesario para que pueda realmente estar ese amor ferviente en nosotros y poder recuperar esa reconciliación que se ha perdido. Bueno, en esta mañana es el momento para que realmente allí donde estás puedas confesarle al Señor esta situación y pedirle al Señor que te sane. Confesale tu dolor, confesale tu rencor, tu malestar y pedirle al Señor que te sane para que después puedas perdonar a esta persona o a estas personas. Son pasos necesarios que debemos hacer. Y en esta mañana vamos a tomar un momento de reflexión, de pensamiento silencioso. Y vamos a hacer esto delante del Señor. Que todos aquellos que tengan alguna persona en la cual algo ha quedado, algo no se ha reconciliado, hay una falta de perdón, bueno, tomemos estos minutos. En este momento sintámonos solos, no hay nadie a nuestro alrededor. Y presentémosle al Señor esto. Digámosle: Señor, yo quiero ser sanado porque no he perdonado a tal o cual persona y necesito reconciliarme y quiero no acordarme más de estas cosas pasadas. No quiero traer a la memoria nada de esto que he vivido. Así que vamos a tener este momento silencioso. Yo después voy a terminar con una oración para que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones.